Buenos días a todos. Gracias por la invitación nuevamente a Fórum Nueva Economía. Gracias a todas las autoridades presentes, compañeros, amigos, invitados en general. Thank you also for Guy Verhofstadt, one of the main politicians in Europe. Thank you to come here. Thank you for your support. It's very important for us that you are ¿Está cerrado? Ahora sí, está bien. liberal and democrats people with a pleasure and with honor. Thank you very much to come here. Bien, Europa, como hemos escuchado en palabras del señor Verhofstadt, y el mundo tiene un reto hoy. Tiene que escoger, y tenemos que escoger también en España, tenemos que escoger caminos a tomar en el futuro. Nos estamos jugando el futuro que le dejamos a nuestros hijos y el país y la unión que le dejamos a nuestros sucesores. Por tanto, lo que les quería decir en primer lugar, una reflexión, no tanto ya del programa económico-político de Ciudadanos, sino del momento en el que nos encontramos en el mundo. Miren, la vieja política ha hecho cosas buenas. Desde la Segunda Guerra Mundial, sin duda, los viejos partidos, los partidos tradicionales, los partidos conservadores, partidos socialdemócratas, avanzaron en la construcción de Europa, en la paz en Europa, en la Carta de Derechos Humanos, y en la mayoría de países construyeron una sociedad de bienestar y una economía de mercado. Y eso es fundamental reconocerlo. Es fundamental reconocerlo porque se han hecho cosas bien en España también en los últimos 40 años. España es un país mucho mejor que el que teníamos antes de la transición. Es un país que ha consolidado, sin duda, una renta per cápita que se acerca a la media europea, en algunas regiones de España por encima, como esta, y por tanto es innegable. A diferencia de otros partidos nuevos, yo no voy a hacer eso de cargarme todo lo que funciona. Por tanto, hay que reconocer el trabajo hecho. Pero miren, en la vida, como en general la política también pasa, hay que renovarse, hay que aprovechar las oportunidades. Y pasa un tren de oportunidades por delante, que se llama innovación, que se llama educación, que se llama modernidad, que se llama unión y no destrucción. Y ese tren que pasa por delante necesita valentía, coraje, ganas de cambiar las cosas y también ganas de decirle a las cosas por su nombre. Y por tanto, en este momento que vive Europa, momento decisivo donde algunos quieren romper la Unión Europea, también aquí en España quieren romper España, creo que es importantísimo que en vez de acomodarnos en el pasado, empecemos a subirnos al carro del futuro. España tiene una gran oportunidad el 26 de junio y no la podemos desaprovechar. Tenemos la oportunidad de apostar por un cambio a mejor y no a peor. La oportunidad de mejorar nuestro país, de no conformarnos con lo que vemos. Y esa oportunidad tenemos que aprovecharla. En otros países, lamentablemente, la vieja política tampoco ha sabido renovarse. Y miren lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, que puede poner en jaque pues, la política en Estados Unidos, desde el populismo. Miren lo que pasa con Le Pen en Francia, que también está poniendo en jaque un país tan importante como Francia. Miren lo que pasa en Grecia con Tsipras. Y miren lo que pasa en España con Pablo Iglesias y Podemos. Por tanto, la alternativa al populismo no es el inmovilismo. La alternativa al populismo es mejorar España. La alternativa al populismo es ponerse las pilas. Y algunos no se quieren dar cuenta y piensan que la única manera es que todo siga igual. Si todo sigue igual, el populismo seguirá creciendo. En cambio, si tenemos un gobierno valiente, con las manos limpias, con las manos libres para reformar España, con gente que quiere mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, y con ganas de decir qué vamos a mejorar en nuestro país, si conseguimos eso, conseguimos frenar también al separatismo o al populismo. Por tanto, hay que trabajar contra las causas que dan origen a ese tipo de ideologías. Claro que hay gente indignada en España. ¿Cómo no va a estar indignado un joven que cobra 700 euros, tiene 2 carreras, no llega a final de mes y le echan cada 3 meses? Pónganse en su piel. Hay que tener un poquito de piel para poder gobernar un país. Y hay quien dice, se entierra en datos macroeconómicos, como vimos en el debate el otro día, y es incapaz de comprender que detrás de ese 48% de paro juvenil hay personas y hay jóvenes que quieren y que han hecho los deberes y quieren trabajar. Y detrás de cada persona que pierde su trabajo o cierra su empresa o le recortan su sueldo, hay dolor, hay sufrimiento. Y si no somos capaces de dar solución a nuestros compatriotas, que para eso somos políticos, estamos en política, al final se sumarán al carro del populismo, porque el populismo vende humo, porque el populismo ofrece soluciones mágicas. Lógicamente, las soluciones mágicas no dan solución a los problemas complejos, pero es importante saber hacer el diagnóstico de lo que ha pasado en España en los últimos años. Si no hacemos ese diagnóstico, será imposible frenar a los vendedores de humo. Por eso Ciudadanos es importante en este contexto,
Por eso nuestro partido es clave para poder liderar un nuevo gobierno de España, para poder darse la mano con otros partidos, porque no lo vamos a hacer solos, pero poder decir vamos a mejorar este país. Y ese es el objetivo de Ciudadanos esta campaña y a partir del 26 de junio. El futuro pasa por delante y podemos hacer dos cosas. Decir que todo va bien y no cambiar una coma y acomodarnos en el inmovilismo, o mejorar, o transformar, o conseguir levantarse otra vez y decir este país se tiene que volver otra vez a poner en marcha. Y yo creo que España se tiene que volver a poner en marcha. Miren, lo primero que tenemos que hacer es asumir que nuestro modelo económico, que ha dado buenos frutos durante mucho tiempo, necesita una reforma profunda. El modelo económico español, tal y como lo comprendemos hoy, sin vincularlo al conocimiento, a la innovación, a la educación, al empleo de calidad, está obsoleto. Por eso yo les planteo en primer lugar, el primero de los puntos que les quería decir, cómo reformar el modelo económico español para que dure otros 40 años, para que el milagro español vuelva a ser un milagro y no una ruina. Pues miren, lo primero que hay que hacer es vincular nuestra economía al conocimiento, porque no queremos competir con salarios bajos, porque no podemos competir con salarios bajos, porque se hunde el consumo, porque la gente lo pasa mal, porque competimos con países subdesarrollados y no con los mejores. Es importante dar conocimiento y valor añadido a nuestros productos y a nuestros servicios. Y eso se hace con una reforma que tiene que dar frutos en unos años, pero que hay que empezar ya. El 27 de junio ya hay que empezar a reformar nuestro modelo económico para apostar por la educación, para apostar por la innovación en serio, para apostar también por un empleo de calidad. Lo primero que queremos hacer si llegamos al Gobierno es reformar de una vez por todas, no parchear, no hacer trampas, reformar con un nuevo modelo laboral el sistema económico español. ¿Cómo? En primer lugar, generando confianza en los contratos y en la estabilidad laboral. Si tenemos un 93% de contratos con una media de durada de 2 meses y medio, así no hay quien tenga un futuro, así no hay quien pueda avanzar, así no hay quien se pueda organizar la vida, así no le damos a nuestros jóvenes oportunidades de crecer profesionalmente ni de formarse. Por eso lo primero que queremos hacer es una reforma en ese ámbito laboral para generar un contrato estable, un contrato que desde el primer día sea indefinido, que no tenga fecha de caducidad, donde vayan creciendo los derechos de los trabajadores y a la vez puedan ir formándose dentro de las empresas. Y miren, si el sistema económico español y laboral funcionara muy bien, pues yo diría, no hace falta proponer alternativas. Pero yo les digo una cosa, somos el país de Europa con más paro, junto con Grecia. Y hay quien dice que vamos muy bien. Oiga, pues yo no me puedo conformar. No me puedo conformar con 4 millones de parados. No me puedo conformar con que 1 de cada 2 jóvenes no tengan empleo en mi país. No puedo conformarme con contratos de usar y tirar o que se hagan las maletas nuestros jóvenes. Por eso, primera reforma que hay que hacer, sin duda, sin obstáculos, sin complejos, es una reforma del ámbito laboral para dar contratos de calidad a nuestros trabajadores. La segunda de ese ámbito, la reforma de los autónomos. Miren, el sistema de autónomos de hoy está obsoleto comparado con las necesidades que tienen nuestros emprendedores. Y les pongo un ejemplo, la flexibilidad. Hay hoy empleos que quieren trabajar 1 día, 3 días, 4 días, darse de alta, darse de baja, cambiar la cotización. Nuestro modelo de autónomos es rígido, es burocrático, no permite a los autónomos darse de alta o darse de baja o poder trabajar poco tiempo, no permite, por ejemplo, que mucha gente que pone en marcha un negocio pueda ponerlo sin que le vengan a ver los de los autónomos y pagar 270 euros. ¿Qué propone Ciudadanos? Primero, no le cortemos las alas a aquellos que tienen un sueño o un proyecto. Por tanto, Ciudadanos propone que por debajo del salario mínimo interprofesional, de los ingresos del salario mínimo interprofesional, los autónomos no paguen cuota. ¿Por qué? Porque si tienes 640 euros de ingresos y te van a meter casi 300 de autónomos, vas a tener que cerrar el negocio. Y nadie ha pensado que es mejor no cobrarle, que ponga el negocio, que pague impuestos, que contrate a gente y luego ya le recaudaremos dinero. ¿Nadie lo ha pensado en los últimos 40 años? Pues bien, hace falta que lo reformemos. No con parches, no con tarifas planas de 1/4 de hora, no, con una reforma integral, un compromiso que afectará a más de 500.000 de autónomos, de que no paguen cuota a aquellos que no tienen ingresos, señores. Es muy simple, es simplemente ponerse en la piel de esos emprendedores que levantan la persiana, que no saben cuánto ingresan, pero ya saben cuánto tienen que pagar. Bueno, pues esa es una de las soluciones que proponemos. Segundo, que la cuota de autónomos sea progresiva. No es lo mismo que cobre una persona y tenga la suerte de cobrar 1 millón de euros que una persona que cobre 700. No tiene sentido que la cotización pues no sea progresiva. Facilitar los pagos, los IVAs, las facturaciones de IRPF. Oiga, la puede hacer usted cada mes, cada 3 meses o cada año, pero no seamos tan rígidos. Nuestra administración pública tiene que estar al servicio
de nuestra economía. Por tanto, una reforma integral de los autónomos ayudará a los que crean empleo. En España, los principales creadores de empleo son autónomos o pequeñas empresas o microempresas. Y además que los trabajadores tengan un contrato estable. Segunda medida en el campo económico, una apuesta decidida por el I+D+I. No podemos hablar de futuro si no invertimos en el futuro. Miren, en los últimos años el Gobierno actual ha recortado 6.000 millones de euros en I+D+I. Somos el país de Europa que más ha bajado la cifra de inversión en I+D+I. No se puede hablar de futuro si no hablas de I+D+I, de tecnología, si no ayudas a modernizar nuestras empresas. Nuestras empresas, a pesar de ese recorte, han tenido que modernizarse, invirtiendo y saliendo a exportar como han podido. Nosotros queremos invertir en una red de transferencia tecnológica con 30 centros en toda España, con polos económicos vinculados a la universidad, una universidad más ágil, menos burocrática, vinculado, por supuesto, a la transferencia tecnológica. Que la ciencia cree empleo, que la tecnología sea capaz de crear empleo. Ese es nuestro objetivo para España. Y finalmente la educación. En ese primer punto que les quería explicar, de económico, la educación, habrá quien diga, ¿qué tiene que ver la educación con la economía? Todo, tiene que ver todo. Porque si tenemos mejores profesionales, si están más formados, si estudian en inglés, como propone Ciudadanos, que estudiemos en inglés en las escuelas públicas y concertadas, en inglés, no inglés, en inglés, que se estudien clases en inglés, conseguiremos ser más competitivos. Nuestros trabajadores serán mejores, nuestros emprendedores serán mejores. Podremos competir en sectores importantísimos como el sector servicios, turismo, con muchos otros trabajadores de Europa. Hoy el mundo está globalizado. No podemos tener soluciones locales para un mundo globalizado. Hay que tener soluciones globales para un mundo global. Por eso la mejora en la educación, ese Pacto Nacional por la Educación que venimos defendiendo con poco éxito, porque de momento seguimos en la lógica de la ley del PP, la ley del PSOE, la ley del PSOE y la ley del PP, pero la casa sin barrer. Ciudadanos propone un Pacto Nacional por la Educación para una generación, como han hecho países como Finlandia. A mí me hace gracia que siempre se cita Finlandia, y escucho a algunos políticos citar Finlandia y se olvidan que allí hay un Pacto Nacional por Educación y que allí no se ha cambiado en muchas décadas y que todo el mundo hace lo mismo, gobierne la izquierda, el centro o la derecha. Y eso es importante, no tocar la ley de educación durante una década y dejar trabajar y recoger frutos y resultados. Y tendremos mejores profesionales y tendremos mejores ciudadanos, porque también les formaremos en valores cívicos. Así que la educación, la innovación y el empleo de calidad y el apoyo a nuestros emprendedores es fundamental en la reforma económica de España. El segundo punto que les quería decir y les quería explicar es la sociedad de bienestar. Miren, si queremos una economía productiva y una economía que funcione, básicamente es para poder tener una clase media trabajadora fuerte. Y si no, observen al mundo. No hay ningún país próspero que no tenga una clase media fuerte. Es el gran milagro realmente de una economía, no es que el PIB crezca, sino es que tenga una clase media fuerte. Hay países que el PIB crece el doble que en España, pero hay 4 personas que tienen para comer. Lo importante es que el PIB crezca, pero sobre todo que se redistribuya y que haya una clase media fuerte. A todos nos interesa una clase media fuerte. Le interesa a los emprendedores y a los empresarios, porque así hay más trabajo, hay más empleo, hay más consumo y, por tanto, hay más riqueza. Le interesa a la gente más desfavorecida, porque hay una red social que les permite no caerse, que no les tiren por la borda y que sean personas que tienen derechos fundamentales garantizados, la sanidad, la educación, las pensiones, la ley de dependencia. Por tanto, hay que tener una economía, hay que modernizar la economía española para poder pagar la sociedad del bienestar, que es lo que queremos en Europa y lo que queremos en España. Y en eso quiero decirles que el mejor programa social que ustedes pueden encontrar es el de Ciudadanos, no porque propongamos más cosas que los demás, sino porque se pueden pagar. Yo estos días escucho la subasta de propuestas sin contenido y sin memoria económica. Y mire, el Partido Popular y el Partido Socialista no han hecho ni memoria económica de su programa electoral. Podemos ha hecho una, pero vaya, es un catálogo de muebles. O sea, que tampoco tiene mucha credibilidad. Nosotros, llámenos clásicos, hemos cogido un equipo de 50 economistas y hemos hecho un programa económico para calcular hasta el último céntimo cuánto cuesta cada cosa de la que yo le voy a hablar ahora. Parece que eso nos da credibilidad. La gente está muy quemada ya, con promesas incumplidas, con cheques de AVE, con cheques bebé y con cheques por todas partes. Miren, esos cheques no son nuestros, es dinero de los ciudadanos. Y hay que respetar. Cuando uno propone bajar impuestos y luego los sube, pierde toda la credibilidad. Yo recuerdo en 2011 el debate Rubalcaba-Rajoy, perfectamente lo recuerdo. De hecho, creo que muchos españoles votaron a Rajoy precisamente para que bajara los impuestos. Y le votaron porque dijo que no subiría el IVA, y le votaron porque dijo muchas otras cosas, la baja por maternidad. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando pasan 4 años y tienes mayoría absoluta,
y lo puedes cambiar todo y no lo haces, pues luego cuesta mucho creerse que el mismo que subió los impuestos y que le envía una carta a Juncker diciendo que los va a subir, los vaya a bajar. Por tanto, no es momento de prometer cosas imposibles, es momento de comprometerse a hacer las cosas bien, a reformar España para poder bajar los impuestos. Miren, nosotros hemos cogido la memoria económica, tengo aquí a Toni Roldán, nuestro portavoz económico, y Luis Garicano, que también estuvo el otro día en otro debate. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué les he pedido a mis compañeros? Que cuadren las cuentas. Quiero poder ir toda la campaña explicando nuestro programa sin que nadie nos tire en cara que esa propuesta no se puede pagar. Y eso es lo que hemos hecho. Tenemos un paquete de 8.500 millones dedicados, por un lado, a la pobreza infantil. Hay familias enteras que lo están pasando mal y que tienen hijos a cargo y no pueden ni siquiera pagar lo más esencial. Y eso, si no lo reconoces y te entierras en los datos macroeconómicos, al final no eres capaz de llegar a esa gente y dar soluciones. Segundo, un complemento salarial para las rentas bajas que entran y salen del mercado laboral, que por cierto lo aplican en Estados Unidos, lo aplican en Suecia, lo aplican en Inglaterra. Oiga, pues aquí también lo podemos hacer. Es una ayuda fiscal, un alivio para gente que lo pasa mal. Y finalmente, también, por supuesto, tenemos que dar salida a los derechos básicos de nuestra Constitución, a la sanidad, a la educación y a la ley de dependencia. Yo quiero recordar aquí que la ley de dependencia no es un capricho, una idea, son derechos subjetivos reconocidos por ley. Por tanto, tenemos la obligación legal de atender esa ley de dependencia. Ciudadanos propone que el Fondo de Cohesión Territorial y Social que queremos reformar con la LOFCA, el Fondo en definitiva de cohesión de nuestro país, garantice educación, sanidad y ley de dependencia. ¿Por qué? Porque son derechos subjetivos, porque son derechos constitucionales y porque queremos que sean igual en toda España. Hay 17 comunidades autónomas con competencias para gestionar esos recursos, pero el catálogo de servicios básico tiene que ser el mismo. Tenemos que poder poner una vacuna en Madrid, en Asturias o en Cataluña. Tenemos que poder dar los mismos derechos de la dependencia en cualquier región o comunidad autónoma. Tenemos que atender a cualquiera, en cualquier lugar de España, con el mero hecho de ser ciudadano español o residente en España. Y eso hoy no pasa, porque hay burocracia, porque las comunidades se ponen trabas entre sí, porque cada una paga o no paga y se pelea con el Estado o con la deuda que tenga cada comunidad. Y eso no puede ser. Yo me comprometo a garantizar la igualdad de verdad, efectiva, la del artículo 14, garantizarla con un fondo de cohesión para toda España, para que la educación, la sanidad y la dependencia no sea un debate territorial, sea un debate de Estado, respetando las competencias autonómicas, pero garantizando el fondo común para esas competencias. Después, si cada comunidad, porque gestiona mejor o peor los recursos, porque tiene más o menos impuestos, además ofrece otros servicios a los ciudadanos, pues bueno, esa es la autonomía. Pero la caja común, lo básico, tiene que ser igual en toda España. Por tanto, segundo punto fundamental, la sociedad de bienestar. El tercero del que le quería hablar es la reforma de España y la regeneración democrática. Y en esto voy a ser muy claro. No habrá estabilidad política en España hasta que no haya regeneración política en España. No la habrá. Porque si el gobierno de turno siempre tiene la sospecha de corrupción, si un gobierno no tiene las manos libres para reformar España, siempre habrá inestabilidad política, porque siempre se cuestionará la autoridad moral del presidente, siempre se cuestionará la autoridad del gobierno. Cuando subas los impuestos te dirán que hay corrupción, cuando los bajes que no cumpliste. Siempre, cada decisión que tome un gobierno que no tenga autoridad moral será cuestionada, sobre todo por el populismo que aprovechará para crecer. Por eso, la mejor solución para España es un cambio mejor que reforme y regenere este país. Un gobierno que si tiene que reformar pues el ámbito laboral o la administración pública, que si tiene que reformar las instituciones, no tenga mochilas, no tenga clientelismo a sus espaldas. Es imposible que los viejos partidos, sin el empuje de un partido con las manos libres, pueda conseguir un cambio, porque las propias estructuras no lo permiten. Les voy a poner un ejemplo, las diputaciones. Miren, negociar las diputaciones con el Partido Socialista fue como sacar la muela del juicio. Y aún le montaron un Cristo internamente al señor Sánchez porque había dicho que suprimiría los gastos de las diputaciones para dedicarlo a los municipios. Yo lo recuerdo perfectamente, lo recordarán ustedes. En el Partido Popular el señor Rajoy dice que ni hablar, ni hablar. Oiga, pues mire, la Comunidad de Madrid no tiene diputación y Asturias tampoco. Y ahí están las poblaciones y la gente atendida. O sea, ¿dónde está el problema? El problema está en que 6 de cada 10 euros de las diputaciones no van a servicios, van a recursos propios y cargos políticos. Ese es el problema. Hasta que no quitemos las redes clientelares, hasta que no reformemos todo aquello que sobra, seguiremos pagando dinero en cosas que no son necesarias y seguiremos recortando en cosas fundamentales. Por eso hace falta un partido con las manos libres, para que nadie te llame y te diga, oye,
que he leído que vas a quitar las diputaciones, ni se te ocurra, que es lo que le pasa a otros. O que digan, oye, vas a quitar los aforamientos, y llame a Rita Barberá y diga, ni de coña. Es así, vamos a hablar claro. No pueden mover ficha porque son esclavos de sus propios actos, de sus propios compañeros de partido y de sus propias estructuras. Por eso es necesario que Ciudadanos llegue al Gobierno de España, para empujar un cambio en este país. Porque el PP y el PSOE, si les dejamos solos, no van a hacer nada, porque sus propias estructuras no se lo van a permitir. Incluso a los valientes de esos partidos no les permiten a veces cambiar las cosas. Por tanto, en ese sentido creo que es fundamental que tengamos fuerza, que seamos decisivos y que empujemos a un cambio a mejor España. Y ese cambio a mejor es el que evitará que el populismo tenga argumentos. Porque si hay un paquete de emergencia social para la pobreza infantil, para el complemento salarial, para la gente que no tiene, dejaremos sin argumentos al populismo porque daremos soluciones a la gente que lo está pasando mal. Porque si reformamos el ámbito laboral y hay más contratos estables y los jóvenes encuentran empleo y las mujeres y los mayores, habrá más gente satisfecha con su gobierno. Es fundamental la confianza para todo en la vida, pero para gobernar también. Finalmente, dentro de esas reformas quiero decirles también que nuestra Constitución puede ser actualizada, pero no puede ser dinamitada. Nosotros estamos a favor de una actualización de nuestra Constitución. Para ello hay que contar con los principales partidos constitucionalistas. Por tanto, no habrá reforma constitucional si no tenemos 2/3 del Parlamento. Eso necesita el Partido Popular, eso necesita el Partido Socialista y eso necesita Ciudadanos. De Podemos no hablo porque, como quieren pedir la independencia en Cataluña, en País Vasco y Euskadi, pues entiendo que no quieren reformar la Constitución sino cargársela. Por tanto, ojalá cambiaran de opinión y en vez de decir sí a la independencia como la señora Colau, o en vez de defender la independencia como defienden los diputados en Cataluña de Barcelona en Comú y de Pablo Iglesias, ojalá cambiaran de opinión. Pero de momento, lamentablemente, les tenemos ahí instalados en la defensa de la secesión. Pero bien, la Constitución la podemos actualizar, pero ojo, actualizar para reformar España, para mejorar nuestro sistema electoral, para suprimir los aforamientos, para garantizar esa caja común para la sanidad y la educación, pero no para dinamitarla, no para dar privilegios. He escuchado estos días también al Partido Socialista en Cataluña que vuelve a la carga con la situación de privilegio territorial. Oiga, mire, yo soy catalán, pero no quiero privilegios ni para mi tierra. No quiero privilegios, quiero ser igual que todo el mundo, quiero tener mis derechos garantizados, una buena sanidad, una buena educación, infraestructuras y pertenecer a un proyecto común. Por tanto, no es la solución el privilegio, no es la solución la secesión, la solución es la reforma del proyecto común español. Y para acabar, les quería hablar finalmente, aprovechando también que tenemos aquí, de política internacional. Ya sé que a algunos pues, no les molesta mucho hablar de política internacional, pero no podemos pensar en un futuro gobierno de España sin pensar en política internacional. En primer lugar, Europa. Europa ya no es política internacional, es política doméstica. Porque el 75-80% de las leyes que se aprueban en España, o que se aplican en España, mejor dicho, proceden de reglamentos o de directivas europeas. Con lo cual, no hacer política en Bruselas es no hacer política en España. Yo creo que durante muchos años este país, los años 80 o 90, tuvo liderazgo en Europa. Los gobiernos de González, luego el gobierno de Aznar para entrar en el euro. Participábamos más o menos de las tomas de decisiones en Europa. Pero desde que entró Zapatero y hasta hoy, creo sinceramente que a Europa hemos ido o a pedir perdón o a pedir deberes que tenemos que hacer. Y yo creo que hay que empezar a ir a Europa otra vez a tomar decisiones. Somos la cuarta economía de Europa, somos un país importante en Europa. Ciudadanos, además, forma parte del grupo demócrata liberal. Somos el partido con más votos del sur de Europa en ese grupo, en el tercero de la Cámara. Así que vamos a hacer valer eso. Vamos a hacer valer que hay casi 50 millones de europeos viviendo en España, que somos la cuarta economía. Por tanto, yo no quiero ir a Europa solo a que me digan cuál es el objetivo de déficit. Quiero ir a Europa no solo a negociar, sino a tomar decisiones sobre cómo tiene que gestionarse el déficit, sobre cómo tiene que actuar el Banco Central Europeo, sobre cuándo hay que hacer una política más expansiva o menos expansiva en la política monetaria, sobre cómo podemos unificar nuestro sistema fiscal, sobre cómo podemos dar salida a la crisis de los refugiados. A Europa hay que ir a tomar decisiones, no solo a pedir perdón. Y eso es algo que yo querría llevar a cabo si estuviera en un gobierno de España. Lo segundo que quiero decirles es que la política en Latinoamérica también tiene importancia en España. 2,5 millones de latinoamericanos viven en nuestro país. Hay también más de 1 millón de españoles viviendo en Latinoamérica. Pero es que además nuestras empresas, buena parte de ellas, tienen su cuenta de resultados vinculada a Latinoamérica. Es más, algunas de nuestras principales empresas han aguantado la crisis por los resultados en Latinoamérica, no por la crisis española.
Y hay quien dice que no hay que hablar de Latinoamérica, que no hay que hablar de lo que pasa en Colombia, que no hay que hablar de lo que pasa en Cuba, que no hay que hablar de lo que pasa en Venezuela. Pues miren, nosotros sí que hablamos. Primero, porque hay ciudadanos afectados, españoles y latinoamericanos aquí. Y segundo, porque debemos volver a ser los latinos de Europa. Debemos volver a hacer valer nuestra patria común, que es el español, y nuestro espacio común, que son 500 millones de hablantes. Estados Unidos, 70 millones de españoles, en este caso de hispanohablantes, en Estados Unidos. ¿De verdad que los españoles no vamos a aprovechar ese espacio común, esos valores comunes, esa cultura común, no la vamos a aprovechar culturalmente y económicamente? Yo creo que sí, que hay que aprovecharlo. Así que, si llegamos al gobierno, se hará otra vez política internacional. La política internacional no la harán solo las empresas, la hará otra vez el Gobierno de España. Y finalmente, me parece fundamental también en un momento como este, en el que el terrorismo es una amenaza, me parece fundamental no solo no romper los lazos con los aliados en la OTAN o los principales países democráticos, hay que refortalecer los lazos con esos países, hay que colaborar codo con sus servicios de inteligencia, hay que colaborar con sus policías, hay que colaborar con un pacto europeo, no solo nacional, contra el terrorismo. Europa es una forma de vida, Europa, como dirían los ingleses, a way of life, Europa es libertad, Europa es no tener miedo y no podemos vivir con miedo. Necesitamos una alianza de los países principales europeos, también con Estados Unidos, para luchar contra el terrorismo. Yo aprovecho, lógicamente, este foro, ahora después iré también a la Embajada Americana a dar nuestras condolencias, y aprovecho también para decir que nosotros vamos a refortalecer los lazos con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Y me preocupa que un partido como Podemos no quiera estar ni en el pacto antiterrorista en España. Oiga, ¿se puede gobernar España sin participar del pacto antiterrorista en un momento de amenaza como este? Pues yo creo que no, sinceramente. Como no se puede gobernar España con los que quieren romper España. Es que no todo vale en política. Así que nosotros vamos a refortalecer esos lazos. Nosotros no pedimos, como el señor Garzón o la coalición Unidos Podemos, salir de la OTAN, sino pertenecer y refortalecer nuestros vínculos en ese ámbito de defensa común. Así que vamos a decir sin complejos, sí, vamos a luchar contra el terrorismo, sí, vamos a defender las libertades en todo el mundo, sí, España, que es un país con experiencia en la lucha contra el terrorismo, va a liderar también esa lucha contra el terrorismo con inteligencia, con capacidad, con colaboración, pero la vamos a liderar. Para acabar esta intervención, después de estos 4 puntos principales, como les decía, una reforma en nuestro modelo económico, una economía del conocimiento, garantizar la sociedad de bienestar con un modelo económico que crezca pero que redistribuya, garantizar una reforma y una regeneración de España y una política internacional adecuada para el siglo XXI, yo quería hacerles una reflexión también, porque tenemos unas elecciones enfrente. El 26 de junio tenemos la oportunidad de que este país se ponga en marcha. Yo les garantizo que si de Ciudadanos depende, España tendrá gobierno y España tendrá cambios. Porque el gobierno nuevo de España, sí o sí, tiene que hacer algunos de los cambios que yo he dicho en esta tribuna. Y si no es así, nosotros no estaremos en ese gobierno y el Partido Popular y el PSOE, si quieren pactar entre ellos que todo sea igual, estaremos en la oposición y lamentaremos mucho que este país no cambie. Pero no vamos a participar del inmovilismo, no vamos a participar del todo va bien, no vamos a participar de no pasa nada y os lo estáis inventando. No vamos a participar de eso, porque eso es no tener sensibilidad con la sociedad, eso es no escuchar a los ciudadanos, eso es no saber lo que está ocurriendo todavía en muchas familias de este país. Pero también les digo una cosa, nosotros también somos el partido que puede evitar que el populismo siga creciendo. Porque hay mucha gente joven que vota a Ciudadanos, porque hay mucha abstencionista que se ha levantado del sofá de casa para ir a votar con ilusión, porque hay mucha gente que frente a la decepción del PP o del PSOE ha optado por Ciudadanos. Somos el lugar común para los inconformistas, el lugar común para la gente que no se conforma con lo que ve, el lugar común para la gente que no dice que este país es malo, que dice que este país es una maravilla. Porque este país es maravilloso, pero este país puede ser mejor todavía. Tenemos las herramientas, el talento, las empresas, las ganas de poner a España donde se merece. Pero eso solo pasará si Ciudadanos es el revulsivo que este país necesita. Si no somos revulsivo, si vamos a garantizar simplemente que nada cambie, nosotros no podemos estar ahí. No podemos estar ahí porque sería decepcionar a millones de españoles que quieren cambiar las cosas. No podemos estar ahí porque sería dar alas al populismo. Si queremos que el populismo siga creciendo, yo les doy una receta, no cambiemos nada. Esa es la mejor receta
para que el populismo siga creciendo. Yo creo que Pablo Iglesias estaría encantado de encontrarse un gobierno exactamente igual que el que tenemos, que no cambiara ni una coma. Esa sería una garantía de seguir creciendo. Ahora, si se encontrara enfrente un gobierno valiente, un gobierno con las manos libres, un gobierno con las manos limpias, con gente que tiene convencimiento, que tiene convicciones y valores, con un proyecto de país para una generación, con una economía que se ponga en marcha, eso tendría muchísimo menos recorrido. Así que yo estoy convencido que la mejor receta, en este caso, para acabar con los problemas de España y también para frenar el populismo, es que España se ponga en marcha, que España funcione y que España vuelva a ser un país del que la mayoría de españoles se vuelvan a sentir orgullosos, porque este país, al final, lo que necesita también es autoestima. Necesitamos volver a creernos lo que somos, necesitamos volver a darnos la mano, necesitamos volver a levantarnos y necesitamos creernos que este país es mucho mejor de lo que pensamos muchos, pero que este país tiene mucho recorrido, que puede mejorar mucho. Yo estoy ilusionado con este país, yo confío en los españoles porque sé que tenemos recorrido, porque veo capacidad de mejora, porque no hemos tocado techo, porque podemos seguir creciendo. Y eso es lo que nos motiva a intentar formar parte del Gobierno de España. Así que para el próximo 26 de junio vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos, vamos a ser valientes, porque a veces este país ha necesitado valentía y coraje para cambiar las cosas. No seamos conformistas, que el miedo no venza a la ilusión, que el populismo no venza a la razón y que podamos avanzar juntos en un proyecto común. Yo, como ciudadano catalán, español y europeo que soy, quiero colaborar, poner mi granito de arena para que este país se levante. Vamos a participar de un gobierno de España si hay ganas de cambiar las cosas, si nos creemos el proyecto y si podemos mirar a los ojos a los españoles. Si no es así, que no cuenten con nosotros. Si quieren cambios, que cuenten con nosotros. Muchas gracias.